cómo es el esquema de desdoblamiento de los orbitales D en una pirámide de base cuadrada. Es, Creo es que es como un parecido cuadrado al plano, cuadrado pero plano. sí, es como un cuadrado plano. Ok, que es algo así como 2. No lo voy a hacer a escala esto, pero es algo así. 2, 1, 1, 1. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con el D3. ¿Cómo está lleno el D3 octaédrico? Tiene los 3 electrones abajo. 1, 2, 3. ¿Cuánto vale la energía de estabilización por campo cristalino acá? Menos 2 quintos de delta octaédrico. Menos 2 quintos Por 3. por 3. Exacto, por O 3. sea, Sí. menos 2 quintos por cada electrón. Esto vale menos 6 quintos delta octaédrico. La energía de estabilización por campo cristalino es esto, ¿no? Sí. Ya que estamos, ¿cuánto vale el spin de esto? 3 medios. 3 medios. 3 medios. Perfecto. Bueno, pasamos a la configuración de pirámide de base cuadrada. La primera pregunta es, ¿cómo lleno esto? Bueno, el spin total se tiene que conservar. Entonces pones 2 abajo y 1 arriba. Ok, acá es más o menos trivial y no hay mucho problema. Si fuera un caso más complicado, digamos, o sea, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tiene que pasar de acá a acá? Está, el spin se tiene que conservar, pero eso por ahí a veces me deja situaciones ambiguas. ¿Cuál es la regla de oro? Que seguro que en la clase de problemas la dije. ¿Qué orbitales son estos tres? Ok, los T2G, pero ¿quiénes son? El DXZ, DYZ, DXY. Son los mismos 3 de abajo del octaédrico. Ok, o sea, la regla de oro es que el electrón se queda en el orbital en el que estaba, acá, ¿sí? Ok. O sea, esto tiene que ser XZ, XY y Z, o como sea, digamos. Pero se queda en el orbital en el que estaba, ¿sí? Siempre. ¿Cómo sé las energías? Bueno, tienen la tabla, o sea, tienen la tabla, los desdoblamientos de los octaédrico y tetraédrico, uno esperaría que lo sepan, digamos, pero si desaparece una pirámide de base cuadrada o algo así, eh, tienen las tablas, ¿sí? Bueno, bien. ¿Cuánto da acá la energía de estabilización por campo cristalino? Acá no sé de memoria las energías de estas cosas, no me las acuerdo, no tengo idea. Me fijo en la tabla cuánto vale la energía de cada uno de estos orbitales en unidades de delta octaédricos. ¿Cuánto valen los dos de abajo? No me acuerdo, necesito que me lo digan de verdad. Cada uno vale menos 0,457 delta octaédrico. Menos 0,457. Ok. ¿Y este? Menos 0,086 delta octaédrico. 0,457 por Por 2 2. por 2 menos 0,086 por 2, No, ¿no? por 1. Por 1. Por 1, porque tengo un electrón solo. O sea, 0,457, 0,457, 0,086. ¿Cuánto da esto? Menos Menos 1. delta octaédrico. Delta Ujú. octaédrico. Menos... Lo voy a escribir así para que sea fácil comparar con el otro. ¿Ah? Ok. Lo escribí así. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago con esto? Abajo Hacerle este es el recta. de la pirámide. Exacto. Hago la diferencia, ¿sí? La energía de activación por campo cristalino es este número menos este número, ¿sí?
Lo pueden hacer al revés. Lo importante es que sepan lo que están haciendo, digamos, y que sepan cómo interpretar el signo de lo que les quede correctamente. Yo a veces por ahí ni hago la cuenta. Yo miro esto y digo, ok, el reactivo tiene mayor estabilización por campo cristalino en módulo, o sea, está más estabilizado por campo cristalino que el intermediario, como que el estado de transición, en realidad. ¿Sí? Esto está más estabilizado que esto, con lo cual el campo cristalino va a ir en contra de que esto tenga ganas de pasar a esto. Es una configuración inerte. Yo lo pienso así. Pero bueno, si quieren hacer la cuenta, sería... ¿Cuál sería la cuenta? Menos esto más esto, ¿no? Porque es menos 5 quintos, menos menos 6 quintos, o sea, más 6 quintos, o sea, un quinto del octaédrico, 0,2. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, la energía de activación por campo cristalino, que es igual a la energía de estabilización por campo cristalino de la pirámide de base cuadrada, menos la energía de estabilización por campo cristalino del octaédrico, es igual a 0,2 delta OH. ¿Ok? Y eso es el número que tienen que tener en alguna tabla de energía de activación por campo cristalino, que seguramente discutieron en la clase de problemas. Si van a la tabla de disociativo, de alto, no, de alto spin nada. Si van a la tabla de disociativo, se fijan el D3, deberían tener ahí un 0,2. Si hicimos bien las cosas. ¿Está? ¿Estamos con esto? Sí, sí. Bueno, Sí. y ahora hagamos el otro, que era el cromo 2. ¿Sí? Acá hicimos el cromo 3. Vamos a borrar un poco. Hagamos el cromo 2. El cromo 2 es un de 4. ¿Cómo lleno esto? 1, 2, 3. ¿Dónde va el cuarto? En un eje porque es alto spin, porque bueno. Bien. Es un hexaacuo. ¿Ok? Estamos viendo el intercambio de agua, el autointercambio de agua en los hexaacuos es de alto spin. ¿Cómo lleno acá? Con los, llenas los tres de abajo y, bueno, uno de arriba. ¿Así? Sí, Ok. ¿Por qué? Porque van a esas tablas y van a ver que estos dos son dos de estos tres, este es probablemente el tercero y este es este. Me refiero a que es el mismo orbital D, el XZ, el XY, el IZ, el Z cuadrado, el X cuadrado menos Y cuadrado, lo que fuera, se quedan en el mismo. Obviamente, a ver, estos dos que están degenerados, ¿sí? Acá no están degenerados, ¿sí? O sea que acá va el de menos energía, porque acá hay ambigüedad, digamos, acá son los dos equivalentes, entonces pongo un electrón y no puedo decir si lo estoy poniendo en el Z cuadrado o en el X cuadrado menos Y cuadrado, porque son totalmente indistinguibles, ¿sí? Así que de esos dos, obviamente, lo van a poner acá, no lo van a poner en el de más arriba. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale acá esto? tres por menos 2 quintos del octaédrico más 3 Ujú. quintos del octaédrico. Ok, menos 2 quintos por 3, o sea, menos 6 quintos, más 3 quintos, o sea, menos Sí, 3 quintos. sí. Perfecto. Y acá, ¿cuánto vale la energía de este? ¿Qué vale 0,086 positivo o eso es, o es el cuadrado plano? No me acuerdo.
Los dos de arriba, los dos que están en el medio, se anulan porque uno vale Eso, menos ahí va. 0,086 y el de arriba es Eso, positivo. eso me parecía recordar. Uno vale menos 0,086 y el otro vale más 0,086, así que se anulan. Entonces me queda el menos 0,0457 era por 2. Sí, exacto. O sea, menos 0,1 casi, menos Menos 0,990 y pico. 0,914. Claro, menos 1, no, 0,1. Menos 0,914 delta octaedric. ¿Sí? Sí, Bueno, cuando haga la diferencia acá, me va a quedar menos 0,9 menos menos 3, o sea, más 3 quintos, que es como 0,6. Así que menos 0,9 más 0,6, esto me va a dar más o menos menos 0,3. sí, menos 0,314. Ok, o sea que esta configuración, ¿cómo es comparada con la anterior en cuanto a la velocidad de sustitución? Es lábil. Es lábil, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos los dos efectos que hay que mirar, ¿sí? El de la carga radio y el de la energía de activación por campo cristalino, que apuntan en la misma dirección, ¿no? Porque por carga radio el cromo 3 sustituye más lento que el cromo 2, pensando en un mecanismo disociativo, y por campo cristalino también. Con lo cual no debería haber mucha duda en que el cromo 3 intercambia más lento. ¿Sí? El último caso, que es vanadio 2 y vanadio 3, si no pifié cuando los elegí, debería ser al revés. Sí, los efectos apuntan para lados distintos. Ok, porque el vanadio 2 es un D4, un 3. D3, y el vanadio 3 es un D2. Sí. Y si hacen, bueno, vamos a hacer todo de vuelta, pero si hacen todo eso, vamos a anotar qué es lo que estamos comparando. Al de Vanadi 2 se le suman. Claro, el Entre vanadio el cargo. 2, que acabo de decir que es un D3, y el vanadio 3 es un D2. ¿Sí? El D3 ya acabamos de ver que es una configuración inerte, ¿está bien? Y el D2 es una configuración lábil, digamos, no hicimos la cuenta, pero es lábil. Entonces, por carga radio, pensando en un mecanismo disociativo, sería más lento el vanadio 3, pero por campo cristalino sería más rápido el vanadio 3. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Que son como los efectos contrapuestos. Sí. Y bueno, ahí no sé qué pasa. Hay que ver. Lo que les quería compartir, justamente para que lo veamos, es la teórica de Leo. Denme un segundito. Para que veamos la tabla y veamos si nuestras predicciones fueron correctas, digamos. Acá está. Ay, no, esperen que hice lío. Mejor acá. Compartir esto. Díganme si están viendo la pantalla. ¿Están viendo esto? Sí, sí. ¿Se acuerdan de esta tabla que vieron con Leo? De que era justamente esto, las velocidades, las constantes de autointercambio de agua leído para allá o los tiempos de vida leídos para allá. ¿Sí? O sea que los que están hacia la izquierda son los que intercambian más lento y los que están a la derecha son los que intercambian más rápido. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense,
que acá tenemos al cromo 3, que habíamos llegado tanto por conclusiones de campo cristalino como de electrostática con los ligandos, de que era lento. Y el cromo 2 está acá, ¿sí? Es recontralábil. Porque tiene menor carga radio y sobre todo, además, porque tiene una configuración lábil. Después habíamos visto hierro 3 y manganeso 2, ¿sí? Fíjense, acá está el hierro 3. Bueno, es lábil desde el punto de vista de la definición. La barrera lábil inerte está puesto en la línea punteada. Y el manganeso 2 también es lábil, pero tal como habíamos predicho, por el efecto de la relación carga-radio, el manganeso 2 intercambia bastante, mucho más rápido que el hierro 3, ¿sí? Y finalmente, fíjense, vanadio 2, vanadio 3, están como ahí al toque, ¿no? O sea, la verdad que es muy parecido y difícil de decidir. Y bueno, esto es un poco el resultado de lo que decíamos recién, de que tienen como efectos contrapuestos. O sea, los dos factores que hay que mirar como que operan en sentido opuesto. Y eso se termina reflejando en que intercambian muy parecido. ¿Está bien? Bueno, ¿tienen claro cómo hacer esto? Perfecto. Bueno, ¿hay más dudas? ¿No? Constanza, ¿vos no querías preguntar cosas de la tarea o no me acuerdo qué? Sí, si nadie tiene dudas, la pregunto ahora. Dale, sí. Yo tengo una rápido. Ah, bueno, dale. ¿Cómo puedo justificar, sin apelar a la serie espectroquímica, que el oxidrilo hace un delta octaédrico más grande que el cloruro? Y bueno, hay que ver, porque por ahí no es tan fácil. A ver, lo que seguro te vamos a pedir que puedas, o sea, no sé si lo vamos a pedir, pero lo que esperamos que puedan justificar es en términos generales un pi aceptor contra un pi donor contra uno que es solo sigma. Entre ligandos de la misma categoría, digamos. A veces las justificaciones son triviales y a veces no. Yo no sé en este caso cómo es quién da más delta, el oxidrilo o el cloruro. El oxidrilo está más adelante en la El serie. oxidrilo, y eso puede ser por solapamiento quizás. A ver, porque si los pienso en energía, lo que pasa es que como tienen carga negativa, no sé, es difícil. O sea, si me pareciera una pregunta parecida a la... ¿Cuál era? A la E del problema 2, A ver, puedo apelar a la serie espectroquímica. a la E del problema 2. Era la E. Problema No. 2, los Yo espectros. hubiera pensado que como el oxidrilo tiene oxígeno que es más electronegativo, no sería tan polarizante y esa densidad electrónica no sé tanta densidad electrónica por vía pi, por vía pi, que el cloruro. Sí, lo que pasa es que son análisis complicados ya, porque por empezar, acá tenés los aniones, no tenés los átomos neutros eh, o moléculas neutras. Y la electronegatividad, digamos, yo la conozco para los átomos neutros y Sí, pero lo puedo hicimos eso pensar en el para contexto, comparar el agua y el amoníaco. que son neutros, como estoy diciendo, Ah, a bueno. diferencia de estos dos que son cargados. Mm. Con lo cual no sé si es tan trivial correlacionar la energía que van a tener los orbitales con
la electronegatividad. O sea, yo pensaría que, digamos, si el oxígeno es más electronegativo que el cloro, ¿no? Entonces el oxígeno está más abajo en un diagrama de energías que el cloro, les pongo una carga negativa a los dos, quizás sigue estando el O menos o el OH menos más abajo que el cloruro, pero no sé, no me la juego. Y además, también está el efecto del solapamiento, que yo creería que el oxidrilo solapa mejor con los orbitales del metal que el cloruro, pero tampoco estoy tan seguro. O sea, como que es una comparación más complicada. Cuando vos estás comparando agua con amoníaco, son dos moléculas neutras, análogas además, porque son los dos hidruros del elemento en cuestión, de dos elementos del mismo periodo que están uno al lado del otro en la tabla periódica, o sea, son como cosas muy parecidas, entonces es más fácil encontrar la diferencia, digamos. Acá entre oxidrilo y cloruro hay como bocha de diferencias, entonces yo ya no me animo a decir es por esto. Ahí sí es un poco más, digamos, ad hoc la explicación, en el sentido de que, bueno, creo que era la pregunta de Antonio concretamente, que sí, apelás a la serie espectroquímica. Lo que no podés decir es, si te están pidiendo que justifiques la diferencia entre uno y dando, qué sé yo, claro, entre el cloruro y monóxido de carbono, Claro. cosas así que son cabalmente distintas, donde sí hay una diferencia de fondo grande, que es la manera de interactuar con el metal, más allá del solapamiento y qué sé yo, es que el tipo de interacción es completamente distinta, o sea, es como un motivo más de fondo, ¿no? Más de base. Eso sí lo podés justificar bien. Sí. O comparaciones como las que vimos, la que decía recién, no sé si fue Brian, no me acuerdo, la de agua y... No fue Brian, no sé quién dijo de agua, Germán, agua de amoníaco, no me acuerdo. Bueno, que esas, lo que decía recién, son como más... son más fáciles de hacer, digamos, porque estás comparando compuestos muy relacionados, ¿sí? Es como lo que decía Vicente hace un rato, que en otro contexto, pero que aplica lo mismo. Si vos querés comparar peras con bananas, yo qué sé. En cambio, si querés comparar dos peras del mismo tamaño, pero que una es verde y la otra es naranja, bueno, ahí te puedo decir, ok, esta pera es verde y esta es naranja, ¿sí? Eh, es eso. Quizás hay una buena manera, o sea, a mí se me escapa, quizás hay una manera prolija de comparar el oxidrido con el cloruro, pero a mí se me escapa. Así que bueno, sí, en esos casos es válido apelar a la serie espectroquímica, además porque estás en el contexto de un problema de espectroscopía, donde el foco no está puesto en explicar delta y qué sé yo, sino que está puesto en otra cosa completamente distinta, en interpretar las bandas, en mirar los épsilon, en el corrimiento de las bandas. Entonces, ahí la cuestión más de fondo del enlace pasa a ser secundaria. O sea, tenés como que justificar un montón de otras cosas en ese ítem. Entonces podés apelar a simplificarte un poco la vida, digamos, mirando las herramientas que tenés, que son como la serie espectroquímica. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué más? Bueno, Constanza, si querés preguntar tus cosas de la tarea. Bueno, te comparto pantalla, así te muestro Dale, lo que había puesto. dale. Más que nada lo que quería preguntar es por qué esto que puse acá no fue de tu agrado, que puse A que ver, las ¿qué es lo que... aguas son peores bases de Lewis Ay, ni que... sé qué es lo que no. En el caso de prolongante, me hacen de cero con el pico de fuego en el examen, comparación de ganas. Las aguas son peores donantes de electrones que el oxígeno, ya que tenemos... sí, no sé si es que no fue de mi agrado, que no te entendí. ¿Qué te puse de comentario? Ah, que suena medio raro. Claro, me sigue sonando raro. O sea, estoy de acuerdo conmigo mismo.
en el sentido de que lo leo y creo que no entiendo bien qué quisiste decir, pero a ver, explícamelo qué quisiste decir. A ver, espera que lo vuelvo a leer que ya no me acuerdo qué quise decir tampoco. Sí, dale, dale. O sea, estás comparando el agua con el con el O2 menos. Ah, claro, sí, yo lo que pensé es que, bueno, el Claro. O2 menos tiene Por los, empezar los ahí, perdón, electrones. ahí tendrías que decir el óxido, o sea, no el oxígeno solo, sino el anión óxido, sería, Ah, para bueno. decirlo de manera prolija. Ok, dale. Lo que yo pienso es que los electrones del oxígeno, como no están formando ningún enlace ni nada, están como ahí concentrados, digamos, entonces están más dispuestos Ah, ok, está bien, a compartirlos al metal, digamos. ya Pero en entiendo el lo caso que del agua sí decís, están más deslocalizados. entiendo lo que decís, haciendo... Bueno, es que es verdad, a ver, es cierto que el agua es peor base que el óxido, eso sin duda. Lo que pasa es que, digamos, lo que en realidad lo que más viene a cuento acá es que, porque vos estabas hablando de la pregunta apuntaba al tipo de transición. Y como que no entiendo cómo se conecta eso que estás diciendo. Ah, porque vos estás pensando como que el agua tiene menos tendencia a dar la transferencia de carga por Claro, lo que decís de, ahí te sigo, ok. O sea, vos lo que estás diciendo es que al agua, al ser peor base, va a ser como menos susceptible a dar una banda de transferencia de carga del ligando al metal que el óxido, que es mejor base. Esa sería como tu lógica. claro, sí. Ok, ya entiendo. Eh, puede ser, puede ser que la idea no esté mal, porque, digamos, hay más cosas que las que vemos acá y puede ser que haya ideas de eso, pero acá la clave igual sobre todo es la asimetría. O sea, acordate que el agua, eh, por, digamos, al ser sp3, formar un enlace sigma con unos orbitales sp3 con el metal, después los otros orbitales sp3, que son, o el otro, mejor dicho, o sea, el que tiene el otro par libre, no el que se usó para formar el enlace sigma, sino el otro par libre, ese no queda bien a 90 grados para formar enlace pi. Y como que para que haya transferencia de carga ligando metal, esas transferencias de carga son por vía pi, por lo general. O sea, por eso es que se dan para los ligandos pi donores. Eh, el agua no es un ligando. Todo esto entre comillas, porque vas a los libros y vas a encontrar ejemplos del agua como pi donor, seguro, porque nada es absoluto y bueno, si bien el solapamiento no va a ser perfecto, porque el orbital del agua va a estar medio así, algo de solapamiento va a haber y qué sé yo, y todo es como gris, pero así en el manual, digamos, en primer análisis, el agua no es un ligando que se caracterice por ser pi-donor, y el óxido, o el oxidrilo, mejor dicho, el óxido es en este caso, porque el permanganato tiene ligandos óxidos, sí, porque si pensás el anión óxido lo pensás como anión, digamos, como ligando, y es el O2 menos, que es el oxígeno con 8 electrones de valencia, es como si fuera un cloruro, digamos, es lo mismo. Y tiene los 3 orbitales P prolijamente acomodados, y eso sí puede formar enlace pi, porque usa uno así y le queda otro así, como vimos hace un rato con los cloruros, o sea, lo mismo. Entonces, como que en el fondo la respuesta iría más por el lado de que no da la banda de transferencia de carga por una cuestión de simetría y por el tipo de ligando que es un ligando solo sigma en los papeles, y no tanto por lo que vos decís, que puede que la idea esté correcta, digamos, pero que no es lo que va más al fondo acá. Pero dicho todo eso, ahora que sí entendí lo que dijiste, no me animo a decir que está mal tampoco.
Solo que no es como la clave en este tipo de análisis. Ah, bueno, está bien. ¿Está bien? Y bueno, después en el uno entendí la corrección que me hiciste de que el cloruro no era el que tenía el color que yo dije y eso. Sí. Y lo que se me ocurre para justificar ese punto es que simplemente tengo ligandos diferentes y eso me va a llevar a espectros de absorción diferentes, pero me parece como medio abstracto eso y no sé si era eso lo que se esperaba No, que dijera. sí, está bien. O sea, la trampa de la pregunta era como es. A ver, se podían decir un par de cosas, porque vos tenías los dos complejos, ya no me acuerdo, creo que era hexamino contra pentamino cloro, no me acuerdo, que tenían la misma fórmula porque en un caso uno de los cloruros era como el contraión en vez de formar parte de la esfera de coordinación. Pero eran los dos iones del mismo metal, el mismo estado de oxidación, o sea, con la misma configuración electrónica, ¿sí? No me acuerdo si era cobalto, creo, cobalto 3 era, no me acuerdo. Me parece que sí, a ver, Iro. Bueno, está bien, no importa. Pero la cuestión es que Bueno. era eso. Entonces, ahí el tema Ay, no puedo es volver a poner que, mi tarea. Algo bueno, para tranqui, hacer. igual me acuerdo, ya más o menos lo charlamos Ahí así. está. Si vos tenés la misma configuración electrónica, por ejemplo, hace un rato en los ejercicios del parcial, que tenemos de los parciales, o sea, el que veíamos hace un rato, el del níquel hexaacuo contra níquel hexamino, ¿sí? Eso, si miran los espectros tienen más o menos la misma pinta, ¿sí? Solo que están tan corridos, por ejemplo. ¿Por qué tienen más o menos la misma pinta? Porque es la misma configuración electrónica, es un D8. Entonces, configuraciones electrónicas iguales dan espectros similares en algunos aspectos. Por ejemplo, el número de bandas de D, o sea, la cantidad de bandas de D depende de la configuración electrónica. ¿Sí? Si yo tengo un D8, o sea, 3 complejos de 8 y veo sus bandas de D, espero en principio contar la misma cantidad de bandas de D, por ejemplo. Ahora bien, como vos dijiste recién, en un caso tengo 6 amoníacos y en el otro caso tengo 5 amoníacos y un cloro. Eso puede generar un par de cambios. El primer cambio es que las bandas de D estén corridas para algún lado, o sea, exactamente como pasaba en el agua contra el amoníaco, porque estén corridas por una cuestión de que el delta se va a haber modificado el delta octaédrico como consecuencia de haber cambiado un amoníaco por cloruro, ¿sí? La otra posibilidad es que al cambiar un amoníaco por cloruro vos estás pasando de un ligando sigma a un pi-donor, y el pi-donor podría dar, o sea, hay que verlo, pero podría dar bandas de transferencia de carga, que el amoníaco no. Entonces, podrías como predecir esas dos posibles diferencias, que el espectro DD esté corrido, movido un poco por efecto de haber cambiado un ligando, que a su vez eso tiene incidencia sobre delta octaédrico y entonces mueve las bandas, y que además, al cambiar un ligando solo sigma por uno pi, puedas esperar quizás una transferencia de carga. Ese sería como el análisis completo. Ah, bueno, está bien. ¿Está bien? Gracias. Era eso lo que quería De preguntar. nada. Bueno, joya. Bueno, ¿el resto? ¿Algo más? Yo tengo una última duda. Dale. ¿Cómo puedo justificar bien que el complejo hexacoordinado de cobalto 3 con 6 fluoros es de alto spin? No, y es difícil en realidad. O sea, lo que podés saber seguro es que el delta va a ser más chico que el hexaacuo, por ejemplo. Que es Pero de bajo spin. Sí. claro, por eso, sin información experimental, no sabés si el delta va a ser lo suficientemente chico como para que haya cambio del estado de spin. O sea, la verdad Sí. que no sabés. No. Bueno, ok. Así Gracias. que no se te va a presentar una comparación de esa manera, o si pasa, te van a dar
el momento magnético, no sé, Sí, algo, sí. pero digamos, no va a haber ambigüedad en eso. Como el Sí, comportamiento magnético, sí. lo que sí, las comparaciones que sí tenés que poder saber hacer son las que, ¿cómo decirlo? No las que van en el sentido opuesto, como en este caso, sino las que refuerzan. O sea, si vos ya sabés que es de bajo spin el de partida, digamos el hexacuo, y le pones ligandos de campo más fuerte, ahí sí tenés que poder decir que ese otro va a seguir siendo de bajo spin, como Sí, más todavía. Lo mismo de alto spin para el otro lado, digamos. Si sí, partís claro. de comparar contra un alto spin y le cambiás por ligandos de campo más débil, bueno, va a ser también recontra de alto spin el otro. Ahora, cuando se cruzan, digamos, cuando uno de alto spin le pones ligandos de campo más fuerte o cuando uno de bajo spin le pones ligandos de campo más débil, no es tan fácil saber si alcanza o no alcanza para cambiar el estado de spin. Por lo general, que yo, si ves cianuros, no sé, tenés un hierro, como veíamos un rato, pentasiano, hexasiano, sí, los cianos te mandan abajo spin cualquier cosa. Pero son cosas como que te dan la experiencia, el conocimiento. Yo como no trabajo en nada de todo esto, no tengo claro si el fluoruro es como tan power como para mandar alto spin a cualquier cosa. Estás poniendo 6 fluoruros, o sea, podría ser drástico el efecto, pero yo no lo tengo claro. Quizás es clarísimo y yo no lo tengo claro. Pero... Ok. Sí. De hecho, creo que el complejo de fluoruro con cobalto 3 es el único complejo de cobalto 3 que es de alto spin. Ah, ni idea. Creo que no hay otro. Creo que es el único complejo de alto spin. Mira, ni idea. Bueno, ahí va. Sí. Ah, bueno, gracias. Con Y lo una cual última menos pregunta. predecible es, ¿no? O Claro. sea, No, no, tenés que hacer el diagrama de orbitales moleculares, o sea, para poder rejustificar eso, tenés que hacer cálculos y ver el diagrama de orbitales moleculares y poder llegar a justificarlo. La teoría de campo cristalino no te alcanza para poder justificar esto, ¿eh? No es tan sencillo, como, tal como dijo Nico, es muy difícil sacar esto y por qué es el único, ¿no? Tenés que ver el esquema de orbitales moleculares y ahí sale. Pero como dijo Nico, esto nunca se te va a preguntar en un parcial porque es algo muy puntual. Ok, claro, ok. Bien, gracias. de nada. Tengo una última Bueno, pregunta dale. que ¿cómo es, cómo es el nombre del ligando del flúor? Fluoro. En el Ok, Fluoro, electrón complejo, sí, fluoro. sí. Hablas de fluorocomplejos, digamos. ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, porque es hexafluoro, hexacloro, Claro, hexabromo. Una pregunta, yo me perdí dale. la explicación del punto 2, no, el punto 1, no, del 2, D. De los parciales Sí, estos. sí, lo que pasaste vos en el Classroom. Eh, ¿Cuál? ¿Qué problema? ¿El uno? No, el 2D, el de que hablaba de orbitales moleculares del el rutenio y 2D. cloruro. Ah, ok, sí. Ahí es un ejemplo parecido, creo, al último problema de la guía, como para, digo, no sé si lo hicieron en la clase de problemas, pero el último problema de la guía que tiene como un diagrama de orbitales bastante complejo porque es un diagrama de orbitales moleculares de la vida real, digamos. Ahí creo que pasa algo similar. Acá la idea es que em, como vos tenés un complejo que no es en rigor octaédrico, o sea, el octaédrico, la simetría octaédrica se da solamente cuando vos tenés los 6 ligandos iguales, digamos. Eso es a lo que en realidad está permitido llamar octaédrico, ¿no? Claro, Simetría octaédrica, los 6 ligandos iguales. Nosotros cuando tenemos cualquier complejo que tiene 6 ligandos, decimos que es octaédrico en un sentido medio amplio, o sea, en el sentido de que es más o menos octaédrico y el desdoblamiento de los orbitales D va a ser más o menos como un octaédrico, pero no va a ser perfecto tal cual, ¿sí? Y va a haber como algunas diferencias. En este caso tenemos algo de eso, o sea, tenés trans en cloruro y después tenés ciclén, que es un ciclo con 4 nitrógenos, o sea, eso no es rigurosamente octaédrico. Cuando vos vas acá lo que te muestran en el gráfico
es la parte del diagrama de orbitales moleculares que corresponde a la interacción pi. O sea, te imaginás como que esto viene de que primero pensaste el enlace sigma, los orbitales del rutenio se partieron en dos por la interacción sigma, los T2G y los EG, y después están todos los orbitales moleculares enlazantes más abajo, qué sé yo, y lo que te muestra este diagrama es solamente la parte de la interacción pi, en la cual solo participan los T2G por la simetría que tienen. Entonces solo te muestra esos, cómo se combinan los T2G, que son esos tres que aparecen a la izquierda degenerados, con los orbitales pi, que serían los P, de los cloruros. Fíjate que te pone solamente 4 orbitales de los cloruros. ¿Eso por qué es? Porque vos tenés un complejo que tiene solamente 2 cloros, ¿sí? 2 cloruros, mejor dicho. Ujú. Cada uno de esos 2 cloruros puede aportar 2 orbitales P para el enlace pi, porque el tercero lo están usando para el enlace sigma, digamos. O sea que ahí tenés los 4 orbitales P que están representados ahí. Claro. Y después de esos 4, lo que se ve en el diagrama de orbitales moleculares es que en realidad los que se combinan con los D del metal son solo 2, y eso se nota porque si vos seguís las líneas punteadas, tenés 2 orbitales moleculares enlazantes y 2 antienlazantes, ¿sí? O sea que esos vienen de 2 de los cloruros que se combinaron con 2 del metal, y después tenés en el centro del diagrama 3 orbitales moleculares, 2 que vienen como de los cloruros y 1 que viene del metal, que esos son no enlazantes. Y eso lo sabés porque no se combinan con la parejita, digamos. Claro, O por la sea, simetría. claro, exacto. Entonces, eso para tener como el panorama. Hay algunos orbitales que al tener un complejo que no es perfectamente octaédrico, nada, no les da, no tienen como su contraparte con quién combinarse. Si vos tuvieras el complejo hexacloro, ¿sí? En vez de ciclén, cloro 2, tuvieras hexacloro, ahí tendrías un esquema como los que vemos siempre, que es que un ligando pi-donor te sube los T2G y te los sube a los 3 por igual, porque interactúan los 3 por igual, porque eso es octaédrico y simétricamente perfecto, que no es este caso. Entonces, eso como para dar el marco. La pregunta en concreto es, ¿por qué los orbitales no enlazantes, tanto del metal como de los cloruros, o sea, esos 2 de los cloruros que bajan pero no se combinan, y ese único orbital D que sube pero no se combina, ¿por qué modifican levemente su energía una vez producido el enlace P? O sea, si no se combinan, si son no enlazantes, ¿por qué cambia la energía? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que, pese a que no se combinan, sienten, o sea, como que influye sobre ellos el hecho de que se esté estableciendo ese enlace pi con el metal. O sea, al formarse ese enlace pi, como estamos hablando de un ligando pi donor, ¿sí? Lo que está pasando es que el cloruro pone a disposición del metal, de alguna manera, sus orbitales P con electrones. O sea, le comparte parte de densidad electrónica, ¿sí? Mediante ese enlace pi. Es como cuando veíamos la retrodonación pi del primer parcial, bueno, le enchufa electrones de sus orbitales P mediante un enlace pi. Eso, la consecuencia que tiene es que en la molécula, cuando se considera el enlace pi, los cloruros, los ligandos en realidad de manera global, tienen como menos densidad de carga en general, porque parte de su densidad electrónica fue compartida hacia el metal por ese enlace pi, ¿sí? Entonces, como ahora hay menos densidad electrónica global en la región de los ligandos, hay menos repulsiones entre los electrones, porque hay menos electrones, en resumen, y eso hace que bajen la energía de todos los orbitales, de los que interactúan y de los que no, ¿sí? Ah, ok. Y lo mismo aplica a los del metal, en realidad. Si vos te parás ahora en el metal, todos los orbitales del metal
están como sintiendo más carga de electrones que cuando no había enlace pi. O sea que todos suben un poco en energía también, interactúen o no, porque le estás enchufando más electrones, eso no les gusta nada porque los electrones se repelen, entonces sube todo, incluyendo lo que no solapa con nada. Claro, sí, porque me acuerdo de la teórica que veíamos solamente el enlace sigma, signo era el pi, y estaba el no enlazante igual, como si no le importaba nada. Metías Claro, el pi y ahí sí cambiaba, pero por eso claro, para acá no es lo mismo. sí. Es eso, a ver, Claro. en un tratamiento simplificado, así en el papel, digamos, o sea, de vuelta a lo que les decía un poco a los chicos antes, nadie va a pedir que ustedes que ustedes predigan un comportamiento de este estilo, digamos. O sea, nosotros les pedimos que muestren cómo interactúa un pi aceptor, un pi donor, lo que sea, en el complejo que sea. Ustedes asumen que es octaédrico y hacen la representación sencilla. Eso es lo que nos interesa. Eh, pero bueno, acá es como que les mostraba, les decía, bueno, mira, el diagrama es así. Pensá un poco qué es lo que está pasando. Ujú. Eso sirve como para pensar un poco todas estas cosas. Y en el A, sin darme cuenta, me metí con otra teoría, con el teoría de, ¿cómo se llama? Campo de ligando. No. En el A del 2, Sí, del 2. no termina esta oxidación. Y Bueno, el cuando... estado de oxidación lo sacás por la carga, ¿no? Claro, sí, O pero la sea, configuración. Yo aclaré que, bueno, qué tipo de ligandos era cada uno, el cloruro, qué sé yo. Y ahí... Fíjate el metal de qué tipo es también, Claro, sí, acordate sí, que sí. había otro. O sea, sería con eso, sería mucho más simple la respuesta. Viendo sí, el sí, porque metal, fíjate que ya aparte está. acá te dice explícitamente, como después se viene todo este mambo, fíjate que en el enunciado del A explícitamente dice suponiendo simetría puntual octaédrica. O sea, ahí te Ok. está diciendo, hacé de cuenta que esto es octaédrico perfecto y hacelo como vos sabés, digamos. Ok. Nosotros a ver, el abordaje que se les da a algunas cosas muchas veces depende un poco de cómo lo encararon ese cuatrimestre, o sea, ese cuatrimestre en particular se le dio más bola al tema de la simetría y demás. No sé cuánto énfasis hicieron en la clase de problemas este cuatrimestre. Es importante que ustedes sepan que también, como hace un rato decíamos, está esto y esto, está el octaédrico y el octaédrico, o sea, el octaédrico posta, según la teoría de grupos y los cánones de la simetría, es el que tiene los 6 ligandos iguales, ¿ok? Eso es octaédrico. Un entorno de simetría octaédrico. Nosotros, a cualquier cosa que tiene 6 ligandos, decimos que tiene geometría octaédrica. Eso está bien, digamos, como geometría, pero es un octaedro distorsionado, o sea, no es un octaedro perfecto porque no son todos los 6 ligandos iguales. Cualquier cosa que sea distorsionada va a tener repercusiones en su estructura electrónica comparada con la del octaedro perfecto. O sea, es así, la cuántica es así. Ahora, nosotros le vamos a pedir análisis del manual, digamos. Hagamos de cuenta, juguemos a que todo es octaédrico, salvo que haya una pregunta concreta presentada de esta manera. O sea, es importante que sepan que no es lo mismo el octaedro perfecto que lo otro, pero para el análisis que hacemos como tranca, no desesperar. Ok, gracias. Sí, bueno, y ahí lo que tenías que hacer es lo que decía Agos, o sea, era suponer que esto es octaédrico, o sea, T2G es G punto, y no sé en qué te metiste, digamos que dijiste que te metiste en otra teoría, pero acordate que esto es rutenio. Rutenios bajo spin. Tenga los ligandos que tenga. Sí, es segunda serie de transición, es de bajo spin. Chau. Claro, eso yo creo que yo tengo no sé si problema, ¿no? Pero en qué importancia darle primero? Yo generalmente veo el número de coordinación que tengo, o sea, primera meta, ¿no? Si es primera serie, bueno, yo sé que septo de cobalto, qué sé yo, va a ser otro spin. Y veo el número de coordinación que geometría puede tener, o sea, no sé si son cuatro, ponerlo puede ser tetraédrica o plano cuadrada. Después veo los ligandos, si puede ser de bajo o alto spin, suponiendo comparado con el agua.
Después veo el número de oxidación para ver la cantidad de electrones que tengo, si es un de cuánto, y ahí acomodo. Sí, Pero... bueno, y te falta ver eso, lo del metal, o sea, en qué serie de transición está, es lo primero. O sea, en realidad, después de la geometría, digamos. ujú. Si es octaédrico, si es tetraédrico es de alto spin, no hay vuelta, ahí no tenés que mirar nada, digamos. Si es octaédrico, lo siguiente que mirás es el metal. Si es de la primera serie, ahí se te genera la duda y continúas con el análisis siguiente. Si es de la segunda o es de la tercera, es de bajo spin y se acabó. Claro, o sea, también había un problema que preguntaba sobre el spin, y yo hice todo eso cuando en realidad, si te das cuenta, era un D5 y no podías hacer para que estén todos, para que tengas un S igual a cero. Bueno, claro, un D5, sea de alto o bajo Claro. spin, siempre va a ser paramagnético, claro. Sí. Bueno, esas cosas hay que prestarles atención también, sí. Pero bueno, eso, rutenio, cualquier cosa de la segunda o la tercera serie de transición octaédrica, bajo spin, siempre. Ok. Así sean todos fluoruros, todo, no importa, de bajo spin. Bueno, joya, ¿algo más? ¿Se puede saber más o menos dónde cambia el spin de algo? Por ejemplo, alguno de alto spin, al aumentar el ligando, pasar del agua al cianuro, y que Bueno, pase esa a es una baja pregunta spin. interesante y no, o sea, la respuesta es así en términos, digo, Teóricos no. acá poner una barrera, claro, en términos teóricos, poner una barrera en la serie espectroquímica, no. De hecho, la gente trabaja en tratar de saber eso, o sea, hay un ejercicio de la guía que está sacado de un trabajo, que calculo que lo habrán hecho, que justamente trata con eso, o sea, y la forma en que lo hace la gente es la gente conoce a los sistemas con los que trabaja, digamos, el universo de ligandos es muchísimo más amplio que el de la serie de espectroquímica que presentamos nosotros, y de hecho la gente sigue sintetizando ligandos nuevos todo el tiempo, y entonces vos trabajás con los sistemas que sea, con el metal que sea, que lo conocés, digamos, y que sabés que conoces un montón de compuestos de coordinación, que sabés que si son de alto spin o de bajo spin, entonces sabés más o menos por dónde pararte en la serie espectroquímica, como decir, bueno, el límite anda más o menos por acá, y entonces te fabricás ligandos eh, por ahí, digamos, pero cambiándoles como sutilmente propiedades, como en ese problema, que les cambian nada, agarran y le cambian un metilo, y por ahí sin mucha lógica, ¿no? Es experimental, o sea, es probar, ir probando. Acá las chicas que trabajan en química de coordinación no me dejarán mentir, o sea, probás y te quemás las pestañas 5 años preparando ligandos, y en algún momento encontrarás que una pequeña modificación en un ligando hace que vos antes tenías uno de bajo spin y ahora lo transformas en alto spin. Y bueno, es eso. Pero de ahí a poner un límite teórico en la serie espectroquímica, no. Primero porque la infinitud de ligandos que hay no están en la serie espectroquímica, no la que manejamos acá al menos. No es tiocianato, o sea, son ligandos más complejos. Aparte, seguramente no es universal, o sea, no tenés el límite en el mismo lugar para todos los metales, o sea que no es trivial. Se puede hacer, la gente lo estudia, pero no es predecible. Ok, gracias. De nada. No sé si alguien quiere agregar algo a esto. Ok. Es que de hecho todos los complejos sencillos, o sea, con ligandos sencillos, eso ya es todo investigación del siglo XIX hasta Claro. bien principio del siglo XX. A partir de ahí ya todo empiezan a ser moléculas complejas.
O sea, ya a nadie se le ocurre meter, no sé, un tiocianato en un metal, porque eso ya está todo estudiado. Ya se sabe. Entonces, claro, ahora lo que se trata es sintonizar propiedades de los complejos. Entonces vos tenés un macrociclo, por ejemplo, como ligando, o como los que vimos ahí están en los problemas, ahora no me acuerdo, el NAM, el SMAP, y el ciclén y todo eso. estos problemas Entonces le que ponen pusimos sustituyentes. acá Claro, son le de ponen verdad. sustituyentes sobre cada uno de los carbonos y ven cómo eso afecta a las interacciones entre el metal y el ligando y ven si pueden sintonizar alguna propiedad particular, ¿sí? Formar polímeros o cosas por el estilo. Pero todo lo que es la química de los ligandos que aparecen en la serie espectroquímica, eso ya está todo estudiado, analizado, ya no hay nada que hacer con eso. Sirve muy bien, obviamente, para toda la parte de aprendizaje. ¿Sí? Claro. Porque después, como dijo Nico, o sea, cuando vos ya pasás a un complejo tetradentado, complicado, ya no te queda otra más que trabajar directamente con teorías sofisticadas y cálculos. No te queda otra. Entonces, desde el punto de vista de docencia, te pueden servir solamente para cursos muy avanzados o para gente que trabaje en eso. ¿Sí? Exacto. Bueno, ¿algo más? Estamos en hora, así que si no hay más dudas. Fíjense que hace un rato publiqué en el Classroom las instrucciones para el parcial. Son iguales a las anteriores. Debe haber algún cambio sutil, léanlas, pero vamos, no tiene mucha diferencia con lo que ya conocen. Y mañana se conectan al Zoom, que vamos a estar nosotros ahí. Eso. Exactamente. Bueno, ¿listo? Nos vemos mañana, entonces. Bueno, éxitos. Suerte. Chao, gente. Hasta luego. Descansen Éxitos. bien. Muchos éxitos, duerman. Chao, chao. Sí, descansen. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.